Semupro Entre Ríos, la donde realmente la seguridad social creo que está en el debate público, sobre todo en estos últimos tiempos ante esta nueva contingencia, que no es una contingencia ordinaria de la seguridad social, pero que afecta de manera generalizada a toda la sociedad. Y bueno, la verdad que tener un espacio donde se empiece a difundir y un poco los conceptos de la seguridad social es importante, sobre todo precisamente en este momento. Un poco lo que nos llamaron a organizar y a poder dar una noción general hoy es buscar algún panel para introducir los principios fundamentales de la seguridad social en un ciclo que seguramente se irá repitiendo semanalmente o cada 15 días, un ciclo de charlas para hablar sobre la seguridad social en la Argentina. Sus principios fundantes. Primero vamos a tratar en este primer encuentro de dar una noción general de cuáles son los conceptos fundamentales de la seguridad social y posteriormente avanzar en el detalle de cuáles son las prestaciones de la seguridad social. Y en este sentido, tenemos dos expositores de alto nivel, de mucha experiencia, que representan precisamente uno a la gran experiencia y, digamos, a la historia de la seguridad social, como es el joven Mario Paganini, una persona que, bueno, ha transitado durante mucho tiempo todos los ámbitos de la seguridad social, tanto en materia de previsión como en materia de sistemas, digamos, contributivos y no contributivos, y ha sido y es un experto y asesor de organismos internacionales como la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, y también ha participado en niveles, digamos, de gestión pública, tanto provincial como nacional. Mario Paganini es, uno entra a cualquier otra conferencia, es así como el padre de la seguridad social en Argentina, o por lo menos a mí siempre me da esa idea. Después, Mario, vos me decís si estoy errado o no, pero bueno, ha participado de los debates de las leyes más importantes en materia de seguridad social. Así que el joven Mario Paganini seguramente nos va a estar dando un muy buen paneo para este primer inicio de las charlas que estamos organizando, de cuáles son los conceptos fundantes de la seguridad social en su evolución histórica, y cuáles son los fundamentos de estos derechos. Y para continuar, una representante, por supuesto, de la juventud, que viene con mucha fuerza allí estudiando desde hace ya mucho tiempo, sobre todo un especialista en materia de previsión social, en materia tanto de derechos o de prestaciones nacionales como provinciales. Hoy le pedimos a Laura Primucci que nos hable un poco de las prestaciones a nivel nacional. Es una abogada joven de la ciudad de Rosario que participa de la comisión del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados. Es muy experimentada a pesar de su juventud, y también ha participado en los niveles de gestión directiva de la Caja
de jubilaciones de la provincia durante mucho tiempo. Así que conoce de la materia, conoce de las prestaciones desde el punto de vista del profesional que va a reclamar la atención por parte de los organismos públicos, pero también conoce el otro lado del mostrador porque ha gestionado y muy efectivamente la delegación Rosario de la Caja de Jubilación de la provincia de Santa Fe. Decía, en este sentido, sí que me parece muy importante tener un espacio de debate de estos temas. Fíjense que más allá de las prestaciones ordinarias que todos conocemos de la seguridad social, sobre todo lo que más llega a la gente en general, el sistema de previsión social, lo que es jubilaciones y pensiones, pero en general no hay lugares de debate y nosotros, uno básicamente lo que ve en este momento, en la pandemia que ha suscitado, es cómo la sociedad ha revalorizado o se pone nuevamente en el tapete cuáles son las prestaciones del Estado o las prestaciones que debe dar el Estado para cubrir determinadas contingencias, a lo que se le suma esta suerte de contingencia extraordinaria. Nosotros en la seguridad social en general uno habla y en previsión social de la atención de determinados riesgos, como puede ser o la invalidez, la muerte o la vejez, que algunas efectivamente van a llegar en algún momento, otras no. También, por supuesto, en el mundo laboral están todas las atenciones de las incapacidades laborales por los accidentes laborales, y después todas las prestaciones familiares por otro tipo de sucesos que se van cubriendo en la evolución de la seguridad social, como es todo lo que tiene que ver con los beneficios o las asistencias familiares, pero nunca habíamos visto cómo una pandemia o un virus puede hacer reaccionar a los estados disparando determinados dispositivos que tiendan a través de la seguridad social determinadas prestaciones que no eran o no son conocidas o no son las ordinarias y que nosotros conocemos habitualmente. ¿Y por qué digo que revalorizan de alguna manera los sistemas de seguridad social? Bueno, porque ante un esquema en que en las últimas décadas, en general, el debate público ha ido en contra del sostenimiento, del financiamiento de estos dispositivos, es decir, del financiamiento de los sistemas de seguridad social. En general, los países en las últimas décadas han desfinanciado la seguridad social en pos de beneficiar la producción con bajas de contribuciones patronales. Podemos también ver alguna suerte de mercantilización, inclusive de algunas prestaciones a través y nosotros tenemos una muy buena experiencia aquí en la Argentina con las aseguradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones, bueno, que de alguna manera han ido en desmedro de lo que es el principio que nosotros consideramos rector del sistema, que es un derecho garantizado por el Estado con determinados principios basados en la solidaridad, muchas veces con prestaciones o con sistemas organizados sobre la base de los repartos, no de la capitalización. Así que bueno, creo que hoy, ante una situación como esta, la revalorización viene porque la sociedad le está reclamando al Estado hoy sí, entonces que responda. Y para responder, entonces se plantea un debate muy importante. Para responder empiezan a surgir las cuestiones de sostenibilidad, de cómo hacemos para tener estos sistemas, cómo va a reaccionar el Estado si lo venimos desfinanciando, cómo puede hacer para atender
si ya se le complica con las prestaciones ordinarias, ante estas situaciones se complica mucho más. Le complica a tal punto que se está debatiendo sobre si también de ahora en adelante van a ser sostenibles las prestaciones ordinarias que nosotros conocemos como las jubilaciones y las pensiones. Así que creo que es un momento de mucho movimiento, de mucho debate en estos aspectos, y tener un espacio para empezar a debatir y a conocer cómo funcionan los sistemas y qué es lo necesario para que el sistema funcione adecuadamente, nos lleva a replantearnos todo lo que nosotros, en realidad lo que la sociedad tiene como expectativa de la seguridad social, pero también como deber hacia la seguridad social, porque si bien tiene una expectativa de atención, también tenemos que trabajar sobre lo que es necesario para poder atender esas prestaciones. Así que bueno, como introducción a este panel me parecía importante resaltar esto. Yo siempre entiendo la seguridad social, por supuesto, privada de, como privada de un principio básico del estado de bienestar, un estado de bienestar entendido como un sistema o las políticas públicas necesarias para poder garantizarle a las personas el ejercicio de los derechos de ciudadanía. Hay distintos de ver el estado de bienestar. A veces algunas teorías consideran que el estado de bienestar debe estar dirigido a suplantar los bienes materiales. Fabián. Hola, hola. Corregir en este Acá. sentido, pero creo que la visión, por lo menos que uno comparte, es esa, y bajo esta idea me parece interesante entonces en esta primera charla escucharlo a Mario y después, bueno, ver algunas reflexiones que podamos tener, sobre todo también en el contexto más actual. Bien, los dejo con Mario primeramente, yo ya lo presenté, el tema de las prestaciones de la seguridad social. Bueno, vamos. Sí, sí, Mario. Bueno, vamos. Ana, ¿podés poner la primera? Ahí lo pongo. Bueno, ahí está. Bueno, en primer lugar, por supuesto, yo tengo que agradecer lo que dice Fabián sobre mi persona, no es para tanto. Yo siempre digo que mi entrada a la seguridad social ha sido una suerte de casualidad, porque yo era muy joven y un diputado frondicista me llevó a Buenos Aires como asesor justo en el momento que se estaba estudiando la ley 14499, que es la que salió en el 58 y se empezó a aplicar de ahí para adelante. Y a partir de ahí, entonces, cuando yo llegué a Santa Fe, después de los viajes que hacía a Buenos Aires, el ministro de Hacienda del gobernador Silvestre Beni, que estaba acá en Santa Fe, que era el gobernador Silvestre Beni, me llamó y bueno, y me dice, yo necesito un secretario efectivo de la caja de jubilaciones, y yo le contesté, bueno, buscamos en la guía, que yo no, me dice, va a ser usted. Y entonces, bueno, me metí ahí en todo el asunto de las jubilaciones
yo venía con lo que había aprendido en la discusión de la 14499 y acá en Santa Fe más o menos se copió la 14499 con la 4800. Bueno, pero eso es, digamos, mi historia personal que no tiene tanta importancia, pero yo te trato de explicar esto porque no fue que un día yo dije tengo vocación para la seguridad social, porque no fue así. Me llevó la vida, me llevó la práctica a meterme en la seguridad social. Y bueno, con suerte, porque en ese momento estaba muy revolucionada la cosa, se estudiaba mucho, había muchos intelectuales que intervenían en la seguridad social. Y entonces aprendí muchos de ellos, por ejemplo, de Moles, de la Asociación Internacional de Seguridad Social. Después tuve la suerte de conocerlo a Tamburi, que era el especialista en la OIT. Y bueno, toda la gente que estaba trabajando acá en la Argentina sobre la seguridad social, que ahí estaba Peón, estaba Griego, estaba Santiago de Estrada, que era uno de los fuertes en la seguridad social. Y bueno, algo hicimos y algo hice. Bueno, pero ¿por qué el tema de la seguridad social, que está acá en la primera placa? ¿Por qué la seguridad social? Bueno, yo no voy a ser muy largo, porque esto es interesante verlo en la historia. Y es interesante verlo en la historia porque yo creo que el derecho es, por supuesto, el que ordena la sociedad, pero el que contesta a los problemas de la sociedad. Es decir, la sociedad va teniendo problemas y el derecho va contestando, tratando de solucionar esos problemas. Si yo miro las cosas así, entonces me tengo que preguntar, ¿pero por qué nació una vez la seguridad social por allá, por finales del 1800 y principios del 1900? Porque con el industrialismo y después de la Revolución Francesa, ¿qué ocurrió? Mucha gente que trabajaba en el campo y que era sostenida en el campo y que era sostenida en el campo por la familia, se fueron a las ciudades porque en las ciudades se establecieron las fábricas. Y las fábricas, por supuesto, emplearon gente. Y ahí aparece la masa de obrero y todos los movimientos sociales, el socialismo, el marxismo, etcétera, etcétera. Y la cuestión social era la que alimentaba la seguridad social. ¿Por qué? Porque se creó algo que se llamó la cuestión social, que fue aquello que era el grupo de trabajadores de la tierra que habían venido a la ciudad a trabajar en la industria, y ahí se creó el problema de que muchos no conseguían el trabajo y otros, además de no conseguir el trabajo, ¿qué ocurría? Quedaban afuera del trabajo porque se invalidaban, tenían alguna enfermedad, tenían algún accidente, y lo más grave de todo, cuando morían, que dejaban la familia sin el recurso del sueldo de esos empleados trabajadores de la industria. Esto formó un grupo de personas que anduvo en las sociedades y a eso se les llamó la cuestión social. Es decir, ¿qué se hacía con esa gente? Y con esa gente lo que se pensó, se dijo, bueno, acá tenemos el problema de esta gente más el problema de los requerimientos, de los pedidos, de las protestas de los trabajadores contra el dominio de los propietarios o el dominio de las empresas que lo hacían trabajar más y en feas condiciones, en condiciones malas. Entonces vino una preocupación, la preocupación de que o estas masas, estos grupos, se venían por el lado de la izquierda, es decir, por el lado del marxismo, o se tenía que hacer algo para contemplarlas y darle alguna manera, alguna seguridad para que pudieran vivir. Y así apareció, por ejemplo, todas las políticas de seguridad social.
que tenían el siguiente fin. ¿Cuál era el fin de la seguridad social? Cubrir las carencias. ¿Cuál eran las carencias de los trabajadores? Y la falta del sueldo, la falta de la remuneración, tanto cuando se accidentaban, que no podían trabajar, entonces no tenían sueldo, no recibían sueldo, como cuando se enfermaban, o cuando lo echaban sin ninguna protección, o cuando morían, o cuando tenían una edad que ya no podían trabajar. Entonces ahí también apareció el problema de la carencia. ¿Qué es lo que carecía? Los recursos. Y sin los recursos no podía vivir. Entonces se hacía una cosa muy lineal. Trabajo, recursos, recursos, vida. Si no se tenía trabajo, no se tenía recursos. Si no se tenía recursos, no se podía vivir. Entonces el problema ya era la existencia. Y esta existencia se tenía que asegurar de alguna manera, porque si no avanzaba, por supuesto, todos los movimientos socialistas, marxistas, comunistas, etcétera, etcétera. De manera que esta es una solución, en principio, del sector conservador. Y acá vale una aclaración. Ustedes van a ver que en la mayoría de las veces se dice, bueno, Bismarck fue el que inició los seguros sociales, etcétera, etcétera. Sí, eso es verdad. Pero no es tan verdad, porque los movimientos socialistas anteriores, y principalmente desde 1848, empezaron con las agrupaciones mutuales y los mismos trabajadores se hacían sus organizaciones para asegurarse la subsistencia. Yo les hablo de 1848 porque sí, no vamos a extendernos acá, pero pueden buscar en Google las revoluciones, los movimientos de 1848 en Francia, que fueron, por supuesto, después de la Revolución Francesa y las constituciones, fueron el intento de incluir en las constituciones o en las reglas o en el derecho la seguridad social y la protección del trabajador. Es decir, el inicio de la preocupación por los trabajadores no fue de Bismarck, sino que fue de los movimientos sociales. Y acá le voy a hacer un cuentito. Por ahí está bien dicho el cuentito, yo se lo voy a hacer muy breve. Resulta que Bismarck tenía un amante que a su vez era amante de un socialista. Y entonces esta amante de Bismarck y del socialista le contó a Bismarck lo que pensaban hacer los socialistas o lo que hacían los socialistas. Y Bismarck, que quería una Alemania unida y fuerte, dijo, acá está el tema. Yo sí hago esto que están haciendo los socialistas, pero para mí, es decir, para el Estado, voy a tener a los soldados y a los trabajadores muy enamorados de mi Estado porque yo le estoy dando seguridad. Y entonces Bismarck inició los seguros sociales precisamente por esto, no porque Bismarck tuviera algún sentimiento por los trabajadores o viera la cuestión social, sino que Bismarck lo inició precisamente para defender su gobierno conservador, que quería una Alemania fuerte frente a toda la Europa y principalmente frente a Francia. De este tema, entonces, nace, por supuesto, desde el principio, la seguridad social fue un instrumento político. Es político, no es otra cosa. Y entonces, si es político, hay ideas políticas. Y en estas ideas políticas hay variaciones. En la idea política podemos tener un criterio sistémico que, por supuesto, dio lugar después al estructuralismo de la política social, donde entiende que el problema de la carencia, el problema de la falta que tienen los trabajadores para seguir subsistiendo cuando se muere o cuando se vuelve viejo, es un problema que relaciona muchos factores de la sociedad, relaciona la finanza, relaciona los impuestos, relaciona la política, relaciona la sociedad entera.
en relación a la economía. Y entonces hay que juntar todos esos elementos para dar una solución total a las carencias que presenta el trabajador. Eso fue una de las posiciones frente a la seguridad social. Y estaba la otra, la posición del funcionalismo conservador, que es la de Bismarck. ¿Qué dice esto? Bueno, si el problema de los trabajadores, vamos a hacer que los trabajadores se solucionen ellos mismos sus problemas, pero esa solución de los trabajadores de sus problemas por los trabajadores me conviene políticamente a mí. Es decir, una medida muy, pero muy hábil de Bismarck, es decir, esto es un factor político que yo lo tengo que utilizar, y utilizar a mi favor con el esfuerzo del trabajador. Y entonces dijo, bueno, los trabajadores van a aportar para su vejez, van a aportar por su enfermedad, van a aportar por su accidente, van a aportar por su muerte, van a aportar por su familia. Eso lo van a juntar, lo van a acumular, y después yo, cuando termine el trabajo, cuando sea accidente, le va a dar la jubilación, pero le va a dar la jubilación con esto. El Estado le da la jubilación o la pensión a ese trabajador, a esa familia. No es un organismo, no es una institución, es el Estado. Entonces Bismarck dijo, yo, Estado, le voy a dar esto a los trabajadores. Claro, los trabajadores financiaron su seguridad, pero Bismarck lo utilizó para decir, yo, Estado, le voy a dar esto. No es esa la idea del liberalismo, no es esa la idea de las tendencias progresistas y de las tendencias socialistas. Es otra cosa, es tratar de solucionar los problemas que crea y que se producen a partir de una organización social. Toda organización social tiene consecuencias no queridas. Si nosotros organizamos la sociedad en donde decimos que todos somos libres e iguales, sin considerar las condiciones por las cuales uno puede ser A y el otro puede ser B, pero que al ser A yo tengo mucho más bienestar que el que está en B, entonces yo esto no lo considero, pero soy individualista y digo todos somos iguales individualmente. Pero bueno, pero viene el progresista con tendencia socialista y dice, no señor, mire, la igualdad usted la está tratando en forma abstracta y general, pero cuando nosotros vemos la sociedad real, en la realidad esa no es la igualdad. La igualdad es que todos puedan tener acceso a ciertos bienes de subsistencia, es decir, yo tengo que tener algo para subsistir, y para subsistir tengo que ver las condiciones en las que puede este señor conseguir las cosas para subsistir. Es decir, yo desde el punto de vista progresista, yo tomo el valor humano, pero al tomar el valor humano, entonces, una unidad de dinero, 10 pesos, no lo valoro por los 10 pesos, lo valoro por lo que puede conseguir con los 10 pesos. Entonces, acá se está atendiendo al hombre qué es lo que puede conseguir con sus recursos para satisfacción de su persona, de su integridad, y no como el conservador que solamente le interesaba la reproducción de la mano de obra capaz. El conservador, por supuesto, al tener estas políticas de seguro, pero que se lo pagaba el mismo trabajador, con la conciencia para el trabajador de que se lo daba el Estado, producía lo que era la legitimidad de las desigualdades. Pero además de la legitimidad de las desigualdades, lo principal era el consentimiento de esa masa de trabajadora al poder que le estaba dando estas satisfacciones o este cubrimiento de la contingencia. La otra no.
Todo esto, por supuesto, ocurre en los siglos XIX y XX. Ya les dije lo que pasó en Francia en 1848, los movimientos sociales, etcétera, etcétera, y Bismarck, que en 1883 empieza con la seguridad social, etcétera. Pero después, ¿qué pasó? Y esto tratando de hacer alguna historia muy breve y tratando de demostrar cuáles son los hechos para sacar las conclusiones de que por qué se establecieron las cosas de la manera que se establecieron. Vino la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, cuando se salió de la Primera Guerra Mundial, por supuesto, los vencedores pusieron condiciones muy, muy rigurosas para los perdedores, tanto que hubo una pobreza tremenda en Alemania, que por supuesto fue a lo mejor la base de lo que vino después en Alemania con el nazismo y todas esas cosas. Pero lo interesante es ver que en ese periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se trató de tomar, digamos, de el políticamente absorber y darle una solución al problema social. Y se hizo la Constitución de Weimar, que se hizo en Weimar para salir de los problemas, de las convulsiones y de las revueltas que había en Berlín y todas esas ciudades. Y acá en Weimar eso puse yo así, el primer catálogo de la finalidad social del Estado. Es decir, con la Revolución Francesa y hasta acá, el Estado era el garantizador de la individualidad y de la particularidad y de la igualdad abstracta de los individuos. A partir de la Constitución de Weimar, se empieza a ver que el individuo no es a situación, es decir, no está fuera de la situación social. Todo individuo tiene una situación social que lo marca en cierta medida. Y eso es lo que hay que atender, es decir, las consecuencias que la sociedad le produce al individuo para su desarrollo individual. Los constituyentes de Weimar comprendieron que entonces la sociedad estaba muy, no digo dominada, pero sí condicionada en cierta medida, no solamente por las ideas sociales, las costumbres sociales, etcétera, etcétera, sino también por las necesidades y las leyes y las estructuras económicas. Y entonces, acá empieza lo que ahora, por supuesto, está muy en discusión, la intervención del Estado. La Constitución de Weimar prevé la intervención del Estado. Y prevé la intervención del Estado ¿para qué? Para equilibrar y no distanciar tanto a los individuos por las condiciones sociales de los individuos según su situación. Entonces, si bien por la Revolución Francesa y por la Constitución liberal que salen de la Revolución Francesa, se trataba al individuo, ahora hay que tratar las condiciones sociales. Y por eso nacen los derechos sociales que son distintos a los derechos individuales. Acá, si yo lo menciono nada más, pero es un tema muy importante para entender los derechos sociales y los derechos sociales que, por supuesto, rigen las jubilaciones, los seguros de salud, etcétera, etcétera. En la garantía de los derechos individuales, la norma, ¿qué dice? La norma dice, mire, usted puede hacer lo que quiera mientras no dañe al tercero, a otro. Si daña al tercero a otro, veremos ese daño para impedirle a usted esa conducta. Acá cuando nacen los derechos sociales, no es una norma
establece la libertad absoluta por la negativa. Es decir, yo le voy a impedir a usted tales hechos, le voy a impedir, por ejemplo, que no mate, pero todo lo demás usted está permitido. Acá los derechos sociales no. Acá el derecho social dice, usted tiene que vivir, usted tiene que comer. Y si usted tiene que vivir, y usted tiene que comer, y usted tiene que ir a la escuela, y usted tiene que sanarse, tiene derecho a la salud. Entonces, y si no puede individualmente hacer estas cosas, alguien se lo tiene que dar. Se inaugura acá todas aquellas condiciones que no puede realizar el individuo por sí mismo, sino que tiene la ayuda, necesita la ayuda de la sociedad. Esta sociedad que puede ser organizada por el Estado o ser organizada por grupos para cada institución o para cada contingencia. Por eso se dice que es un derecho del ciudadano, etcétera, etcétera. Y lo importante de la Constitución de Weimar es que la Constitución de Weimar fue un ejemplo, aunque no tuvo mucha eficacia, no duró mucho, etcétera, etcétera, por lo que ustedes saben si quieren ver todo el problema de Alemania entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, es muy interesante. Incluso hay una película que se llama El Alemán, que lo cuenta perfectamente bien. Pero la Constitución de Weimar fue el ejemplo, o por lo menos el modelo, de todas las constituciones sociales a partir de allí. Y fue el modelo que utilizó la Constitución italiana, y lo resalto a esto porque acá, en la Argentina, cuando se hace la Constitución del año 57, se copia mucho la Constitución italiana, incluso que hay un artículo que es casi copiado literalmente de la Constitución italiana, donde dice que el Estado protege al individuo en sus condiciones y en sus condiciones sociales. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, aparece la crisis del 29, de 1930, y ahí ustedes todos conocen, bueno, no lo vamos a repetir acá, que hubo un gran porcentaje de desocupados que se extendió por todo el mundo, la pobreza también, y ahí empezó más o menos la intervención del Estado para resolver estos problemas. Y empezó la intervención del Estado de muchas maneras. Una de las maneras fue, por supuesto, la Revolución Rusa, el fascismo y el nazismo. El fascismo y el nazismo tienen un desarrollo de la seguridad social bastante importante, que bueno, no lo vamos a decir ahora, pero tenían seguridad social precisamente para resolver el problema de las masas y que las masas fueran fieles a las ideas del nazismo y el fascismo. Y Roosevelt, en el año 1929, también ustedes, los que son abogados, los que han estudiado Derecho y además los que tienen una cultura general, deben acordarse que Roosevelt, cambió el derecho en Estados Unidos, y ustedes saben que apareció el nuevo derecho de Roosevelt, que en principio fue rechazado por la Corte de Estados Unidos, pero que después se impuso Roosevelt, precisamente interviniendo el Estado en estas cuestiones y dando alguna seguridad a los trabajadores, pero principalmente tratando de que los trabajadores consiguieran empleo, tuvieran recursos para sus necesidades. Pasamos a la otra. Después de esto, después del 29, el 30, Alemania con todos sus problemas sociales, con todas sus crisis, y además por el mundo también la crisis, porque acá en la Argentina también hubo crisis en el año 29 y en el año 30. Y bueno, yendo a la historia, no vamos a precisar esto, pero los historiadores dicen que al no solucionarse algunos problemas planteados en la Primera Guerra Mundial, por eso aparece la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que está el eje por un lado, está Estados Unidos, Inglaterra, Francia, por otro.
la seguridad social empieza a ser tan importante y los aliados tenían un temor bastante pesado de que Rusia, avanzando con los ejércitos en la Segunda Guerra Mundial, también pudiera tener influencia en todo el mundo. Churchill, en la batalla de Alamein, cuando luchó contra Alemania, que en Alamein estaba Rommel, va y le hace una arenga a los soldados diciéndole que si ganaban esa batalla, los aliados tenían muchas posibilidades de ganar la guerra. Y que al salir de la guerra, él iba a promover, iba a procurar que se estableciera un sistema de seguridad social, que era el programa de Beberice, a todos los aliados, principalmente a los ingleses. Fíjense lo importante que fue en ese tiempo la seguridad social, que intervino en el entusiasmo, digamos así, de los soldados para ganar esa batalla, que por supuesto la perdió Rommel, y que se iba a implantar la seguridad social si se ganaba la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial se ganó por los aliados. Entonces, ¿qué iba a pasar? Todos los países en ese momento empezaron a establecer sistemas y modelos de seguridad social. Y ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece lo que se llamó el estado de benefactor, o el estado de bienestar, como ustedes quieran. Y se comenzó los 30 gloriosos años, es decir, más o menos del 45 al 75, fueron los 30 gloriosos años en donde la seguridad social se desarrolló y se expandió por todos los países. Hay algunos, y yo me sumo a ellos, que dicen que el siglo XX fue el siglo de la seguridad social, y que sobre la seguridad social como base, ojo, esto es importante, sobre la seguridad social como base se armaron todos los gobiernos y todos los estados posteriores. Entonces, la seguridad social fue como un albergue de todos los modelos políticos que se hicieron en el siglo XX. Claro, ¿qué pasó? Al principio la seguridad social fue para los trabajadores. El problema era de quién perdía el trabajo por la vejez, por la muerte o por un accidente. Pero hicieron las reglas de la seguridad social posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que cuando en los momentos de graves crisis, como por ejemplo en la guerra, no había diferencias en las personas. Pero ojo, no había diferencias en los requerimientos, en las necesidades de ciertas cosas. Lo que no se comprende a veces en este momento. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial se dijo, bueno, ¿acá qué hacemos? ¿Solamente para los trabajadores? No, solamente para los trabajadores no, sino que también para los empresarios y para todos. ¿Por qué? Porque se acordaron, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial, cuando había crisis, tanto el trabajador como el patrón formaba parte de la cola para pedir el alimento. Formaba cola para refugiarse frente a los bombardeos que hacían a las ciudades, porque en la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que se inauguró eso de que no más campo de batalla, sino que el campo de batalla era todo el país. Entonces,
bombardeos se hacían también en la ciudad, tenían que proteger. Entonces iban a subterráneos, resguardar los bombardeos. Y ahí el trabajador se escapaba con su patrón. En esas circunstancias eran iguales, no en las circunstancias de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que no se entiende hoy? Porque hoy se dan las jubilaciones, por ejemplo, 500.000 pesos, pero esa no es la igualdad que hay que tener el trabajo. Esa no es la conquista. Bueno, ese es un tema que podemos hablar en otra oportunidad. La universalidad se da en esto, en esa igualdad, la necesidad, pero en la igualdad como persona. Es decir, yo no podía considerar igual como ciudadano trabajador con, digamos, el empresario. Pero realmente el empresario no era igual al trabajador, y el trabajador no era igual al empresario. Está muy bien. Yo tengo la igualdad ciudadana, pero desigualdad real. Si el trabajador tiene que vivir de alguna manera, entonces yo tengo que considerar esta desigualdad y tratar de equipararlo en ciertas necesidades o en ciertos recursos para cubrir estas necesidades. Y esto es precisamente lo que hace el Estado intervencionista, porque el Estado benefactor es intervencionista. Por eso jamás se puede sacar la seguridad social de la política, porque la seguridad social es un integrante de la política. Pero hay una cosa importante que yo quiero destacarla y que no se trata. Pero que hay autores que la desarrollan muy bien. El derecho no es ya el derecho formal. El derecho se materializa. Si yo digo que Pedro tiene que ir del lugar A al B, yo lo tengo que materializar y singularizar. Pedro puede ir caminando, Juan en bicicleta y Alfredo en auto. Ahí son desigualdades. Entonces yo tengo que ver las desigualdades que se dan en el acceso a los derechos que tengo como ser humano. Es decir, uno puede tener grandes facilidades para las condiciones y características del ser humano, y otro puede tener grandes dificultades para llegar a estas características. El Estado benefactor, ¿qué hace? Trata de nivelar esas condiciones para que todos puedan tener ciertas características que son las necesarias que en un momento dado necesitan los ciudadanos. ¿Pasamos a la otra? Bueno, después viene, yo le había dado, vamos a ser más breve porque estamos adelantados, en la década del 70, yo le había hablado de los 30 gloriosos años. Y después de esos 30 gloriosos años, viene la década del 70, al finales de la década del 70 aparece el neoliberal. Acá las generaciones son distintas. Socialmente se dice lo siguiente. Los que hicieron el Estado benefactor fueron los que sufrieron la guerra, fueron los que construyeron la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial. En la década del 70 ya tenemos los hijos, en la década del 70 ya tenemos los hijos de esa gente, y en la década del 80 también ya tenemos los hijos de esa gente. Y los hijos de esta gente no vivieron aquello que vivieron los padres. Los hijos de esta gente entendieron que esa situación que tenían los padres de la seguridad social y de la cobertura de las necesidades era natural. Entonces, lo que pensaron es que de acá para adelante tenemos que partir. Entonces aparece, principalmente en el año 1968, ustedes se deben recordar de la Revolución de Francia, en París, etcétera, etcétera, que los jóvenes, por supuesto, muy bien, yo no lo critico a esto, que tenían las condiciones de haberse educado
educados, que tenían las condiciones de vivir más o menos bien, etcétera, etcétera, podían estudiar y podían tener cierta libertad que no tuvieron sus padres, comenzaron a pensar en otras libertades. Y entonces empezaron a pensar de que bueno, que podían trabajar un día, 2 días no, que en vez de trabajar 8 horas podían trabajar 4, que podían cambiar de trabajo, para qué estar toda su vida en una fábrica, que podían hacer otras cosas. Y entonces apareció dentro de los mismos jóvenes el trabajo flexible. Es decir, yo trabajo o no trabajo, depende cómo me viene el día. Primero tengo que ser feliz y después tengo que trabajar. ¿Qué pasó? Entonces el sector conservador, digamos así, dijo, esto piensan los jóvenes, pero fíjate, yo se lo voy a dar. Vení, yo te doy el trabajo flexible. Trabaja cuando quieras, pero yo voy a disponer cómo se trabaja cuando quieras. Yo te voy a reducir las horas. Yo te voy a decir qué días trabajás y qué no trabajás. Y entonces, todas aquellas construcciones que se dieron para proteger al trabajador fueron consideradas como vallas, con frenos al ingreso al trabajo. Entonces se empezó a atacar todo el Estado benefactor y la seguridad social en mérito a este trabajo flexible que posiblemente podía responder a los ideales de la juventud de ese momento. Y acá aparece con gran fuerza el individualismo, es decir, el aprecio personal por el individuo, sin saber que el individuo era individuo porque estaba en sociedad, no porque estaba fuera de la sociedad. Entonces, las reglas de la vida y con el trabajo flexible y demás, se hizo precario. Al hacerse precario, no hay peor cosa que alguien se sienta inseguro. Y entonces, al sentirse inseguro, se lo puede dominar mejor. Y por eso aparecen los barrotes que están ahí en la figura, que parece que son los barrotes que uno consiente, las rejas que uno consiente por propia decisión para poder vivir más o menos seguro. En el año, en el post 970, es decir, después de la década del 70 con el neoliberalismo y demás, paralelamente, entonces esto para la gente de derecho, aparece el neoconstitucionalismo, que es el esfuerzo de tratar de establecer algunos derechos humanos frente a la diversidad que resulta de la exactación del mercado y que el mercado va a gobernar todas las cosas. Entonces, por un lado está esta posición, pero por el otro lado está la posición de que no es necesaria la política, porque todo se resuelve técnicamente, y acá aparece la famosa palabreja de la gobernanza, que ustedes lo deben haber sentido muchas veces, y que en alguna posición política de la Argentina se habla de la gobernanza. La gobernanza es la eliminación de la política y la reducción de la política a la técnica. Y esto es lo que conviene, porque el mercado se maneja, según dicen ellos, por la técnica, por la ciencia y no por la política, y la gobernanza sostiene la decadencia de la ideología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? La otra. Entonces, vamos a rebobinar un poco. ¿Qué es la contingencia social? Y la contingencia social es lo que le puede ocurrir al trabajador, y no solamente al trabajador, sino a todo ciudadano, a la gente. La contingencia social no es una cosa necesaria que te va a ocurrir, pero es posible que te ocurra. Posible que te enfermes, posible que te accidentes, posible que te cesantees. La vejez. Alguien me va a decir, sí, pero la vejez se sabe que uno va a llegar a viejo.
Sí, perfecto. Pero no se sabe qué capacidad puedo tener yo en la vejez. Y lo posible es que yo disminuya mis capacidades y pueda desempeñarme como trabajador, como es joven, entonces necesito la jubilación. Estos son los riesgos. Es decir, es un riesgo que, vuelvo a repetir, no necesariamente va a decir que me va a ocurrir, pero es lo que me puede pasar. Y entonces, esto es así. Y si yo individualmente no lo puedo resolver porque precisamente individualmente lo estoy sufriendo, yo estoy sufriendo mi enfermedad, ¿cómo la puedo resolver si estoy enfermo? Yo estoy sufriendo mi vejez, ¿cómo la voy a resolver si estoy viejo? Viene la organización social con los organismos que mantienen la subsistencia de los recursos. Ahora muy bien, acá tenemos la necesidad de los recursos, ¿para qué? Para pagar las coberturas. ¿Y qué son las coberturas? La cobertura es la medida de mi carencia. ¿Pero qué carencia? ¿Cuál es la carencia? La carencia de comprar chocolatines para mis nietos, la carencia de pagarle viajes a mi señora, no, la carencia de mi vida más o menos en condiciones. Por eso la seguridad social es redistributiva. ¿Qué quiere decir la redistribución? De que hay una transferencia de recursos desde los que más ganan, los que más capacidad tienen de vivir, para los que menos capacidad tienen de vivir. Por eso hay una medida, por eso se pone ahí una herramienta que debe estar justo a la tuerca. No es cualquier cosa. No es seguir la vida activa. Porque fíjense una cosa. Si yo hago la seguridad social y lo hago por las contingencias que me pueden pasar, y las contingencias que son siempre alguna carencia, ¿cómo yo en la contingencia social puedo copiar la suerte que yo tuve en la vida activa? No puedo copiar la suerte que yo tuve en la vida activa. Yo tengo que resolver el problema de la desgracia de la vida activa para poder vivir bien después cuando no puedo ser activa. Y la puedo resolver con la solidaridad, con la ayuda de los otros. Vamos a la siguiente. Entonces, aparece la contingencia y la cobertura. La naturaleza, ustedes saben cómo es, por lo que a uno le falta. La inmediatez, la que quiere decir la inmediatez. Yo no quiero proteger a la persona inmediatamente. Yo no puedo decirle a alguien que va a sufrir una enfermedad de cáncer y le puedo decir, bueno, bien, por razones de mes de entrada y del número que yo le tengo que poner y del registro que tiene que tener el contador y el contralor que tiene que tener la oficina de fiscalización, yo le voy a autorizar la operación dentro de un año. Yo no le puedo decir a alguien que se queda sin trabajo hoy, que no tiene los recursos y por consiguiente los recursos bajos, que los gasta todos. Mire, yo le reconozco que usted deja de trabajar hoy, pero por razones de que el expediente tiene que venir al volver un servicio, etcétera, etcétera, usted tendrá la jubilación en marzo del 2021. Yo necesito para vivir ahora, no es así. Y fíjense principalmente esto en los sueldos bajos. En los sueldos bajos, el que recibe un sueldo bajo gasta todo en sus necesidades. El que tiene un poquito más, bueno, gasta todo en sus necesidades y un poquito más se da algunos lujos. Y yo se lo hago así. Pero el que gana mucho más gasta por sus necesidades, por algunos lujos y ahorra. Entonces yo en un sistema que cubre lo que falta, la contingencia, el riesgo, no le cubre lo que está ahorrando él, lo que está cubriéndose él personalmente. Entonces es una contradicción con la seguridad social decir, bueno, yo tengo un sueldo de 1.000.000 de pesos, a mí la ley me dice que me va a reemplazar el 80%,
me tienen que pagar 800.000 pesos por mes. Yo con un sueldo de 1.000.000 de pesos tenía capacidad de ahorro y resulta que al pagarle 800.000 pesos, la seguridad social, que es cuando uno individualmente no puede ahorrar, le está pagando para que siga ahorrando con esos incrementos de los sueldos. La universalidad, ¿por qué? Porque todos podemos caer ahí en la necesidad. Es decir, yo le había dicho que en la guerra se vio que en ciertos momentos, en ciertas crisis, tanto el empleador como el trabajador puede estar en las mismas condiciones. Y también acá, en la época moderna, en la época contemporánea, se puede dar lo mismo. Y fíjense ahora con la pandemia, ¿cuántos pueden quedar en la misma situación de carencia que ni se la imaginaban antes? Y la solidaridad social es ¿por qué? Porque precisamente la seguridad social viene a cubrir lo que el individuo no pudo hacer individualmente. Entonces tiene que ser social, tiene que ser el grupo el que lo sostenga. Fíjense ahí, hay una figurita que dicen cuál es la igualdad social y cuál es la justicia. Es decir, al pobrecito que está, al peticito que no puede ver el partido, hay que ponerle un banco más alto. Y al que tiene el banco más alto, sacárselo y ponérselo al peticito. Eso es la cosa. Y la subsidiariedad, que bueno, hay mucha gente que dice, bueno, que tiene que ser subsidiario. Bueno, este principio no estoy con, digamos, los pensamientos religiosos y demás. Pero la subsidiariedad fue introducida por los grupos principalmente católicos. Es decir, que la seguridad social tenía que ser subsidiaria. Tenía que ser en el caso de que no pudiera el individuo salvar sus necesidades, entonces subsidiariamente tenía que venir el Estado. Alguna razón tiene esto, es decir, porque apela a lo que yo individualmente no puedo prever o no puedo acumular para pagarme mis necesidades futuras. Pero no siempre es así que esta subsidiariedad hay que tomarla con pinzas. ¿Seguimos? Bueno, vamos a ser más breve. Para la seguridad social, entonces hay dos modelos, la capitalización y el reparto. La capitalización, que acumulamos dinero para el futuro o para cuando ocurre una contingencia. Esta capitalización, por supuesto, tiene el riesgo de toda acumulación de dinero, es decir, ¿qué puede pasar? Pueden pasar crisis, etcétera, etcétera, y puede descapitalizarse. ¿Qué es lo que ocurrió cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? Porque la seguridad social, me olvidé de decirlo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya no se eliminan todos los sistemas de capitalización porque ya no había capitales porque se utilizaron para la guerra. Entonces ahí apareció el sistema de reparto, que se copió acá en la Argentina con la ley 14.499 y en Santa Fe con la ley 4.800. Y la otra es el reparto. Esa figurita del reparto la tienen que entender al revés. Ahí el padre está poniendo para que el hijo saque después, pero el reparto es al revés. El hijo está poniendo para que el padre saque, el viejo saque para que pueda vivir. ¿Seguimos? En la Argentina, ¿qué ocurrió? Estrictamente en la Constitución de 1853 no hay poco y nada, precisamente la seguridad social. En el año 1949, la modificación que se hizo con el gobierno peronista, la sociedad estaba a cargo de las contingencias sociales con la disminución o pérdida, pero en la Constitución no había ninguna garantía. Todo esto se dejaba librado al legislador. Y en el año 57 se hizo el artículo 14 bis, que, bueno, los abogados conocen más abajo. El artículo 14 bis de la Constitución dice que el Estado otorgará, dará
eh, los beneficios de las jubilaciones, el seguro, los seguros, etcétera, etcétera. Eso se puede leer, así que lo pasamos rápidamente. Pasamos rápido. Lo que interesa acá del artículo 14 será integral. Seguridad social será integral. Y acá lo que ocurre es lo siguiente. Integral es la seguridad social, no es la jubilación. Yo he visto muchas fallos de los jueces que dicen que la jubilación tiene que ser integral. No es jubilación integral. La integralidad de que la Constitución dice integral. ¿Por qué? Porque la seguridad social estaba dividida en previsión social, seguro de salud, y además en previsión social había muchas cajas, entonces tenía que ser integral. Eso lo dice muy bien el convencional de Regan Goyen, que dice fragmentar por los viejos, por los seguros sociales, no que la jubilación puede ser integral. Lo otro que establece que es irrenunciable y obligatorio. Las condiciones sociales, los derechos sociales, por ser la base, por ser la cama de todos los otros derechos, no pueden ser renunciados. Yo no puedo renunciar a la condición ciudadana que me establece la sociedad. Y por eso también forman parte de los derechos fundamentales y son los condicionantes de los derechos civiles y políticos. Es decir, alguien, como decía Roosevelt, alguien que come puede pensar y votar. Alguien que no come no puede pensar ni votar. Entonces yo tengo que tener las condiciones para que un individuo pueda ser individuo. Vamos a la otra. Si habla la Constitución de Seguro Social, vamos rápido acá. Si se habla de Seguro Social, entonces social, no, en la norma no hay silamaticidad, es decir, no hay lo que se aporta, lo que se paga, no es igual a la prestación que uno recibe. O sea, la prestación que uno recibe no es lo mismo que uno pone para esta prestación. Es obligatoria, ¿por qué? Porque en esto evita la elección adversa. Todos aquellos que tienen recursos altos no se van a hacer seguros, porque tienen la seguridad propia, individual, lo hacen ellos. Entonces salen del seguro. Al salir del seguro evitan la solidaridad, evitan la financiación de las prestaciones de los bajos salarios. Entonces, al ser obligatorio, además de considerar el valor humano, es para evitar que la elección precisamente adversa, que no se elija el seguro. La seguridad social entonces tiene cargas precisamente para el sostenimiento del sistema, y los beneficios siempre que haya una contingencia, porque si no existen las contingencias no se puede pagar. Pero además, todo esto, la Constitución dice que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales. Y la administración puede ser a cargo, puede ser la administración, la financiación o crear un régimen. Y un régimen crear el régimen no es excluyente, el régimen es incluyente. Por eso, cuando se discutió esto en la Constitución, había una posición mantenida por Martela que decía esto es restrictivo y la otra decía de Allende era amplio. Y Teddy, el diputado Horacio Teddy, demócrata progresista, dijo que acá había que existir una coordinación. No solamente la administración por intereses públicos, sino que también son los participantes, son los interesados. Vamos a la otra. Bueno, acá más o menos está dicho de que no se puede... Mario, perdón, pero
Recuerdo que tenemos un ratito más, nomás 10. Bueno, vamos al final, pasamos a la otra. Sí, porque no estamos atendiendo. Una de las cosas que dice la Constitución es que la que ahora está de moda y que está discutida, que son las constituciones, los beneficios moldes. Los beneficios moldes aparecieron en la ley 14.499, que yo ya había dicho antes, que se estableció que las jubilaciones debían seguir la función, el puesto o el cargo, y que después hubo tal confusión en el Poder Judicial que se tuvo que eliminar porque nadie sabía a qué se refería, si era al riesgo, a la remuneración, etcétera, etcétera. Ahora tenemos la movilidad que se tiene que establecer por ley con un porcentaje, con una fórmula, pero que esta fórmula se deja ahora a criterio del Poder Ejecutivo. El criterio del Poder Ejecutivo es un criterio, no hay una seguridad establecida por una fórmula. A ver, pasamos a la otra. Bueno, en la Constitución Provincial, esto se establece en el artículo 8, en el artículo 21, que más o menos se copia la Constitución de la 14.499. Con esto finalizamos, pero yo quiero decir una última palabra sobre el equilibrio. Ustedes saben que estos sistemas de prevención, de prestaciones, etcétera, etcétera, muchas veces se discute que debe haber un equilibrio, es decir, las prestaciones con los que se reparten. Y esto no es así. No es así, porque el equilibrio depende de muchas cosas, depende de la población activa y de la población pasiva, y de las condiciones de la jubilación. Y esto puede entrar en desequilibrio. Y cuando entra en desequilibrio, entonces la sociedad se tiene que hacer responsable. Entonces, si queremos hablar de equilibrio, tendríamos que hablar de un equilibrio dinámico. Es decir, el equilibrio dependerá de la situación en que estemos y dependerá de los criterios políticos que existan en ese momento. Bueno, esto es una discusión, que bueno, se puede ir a la discusión tanto establecida por Ral, por Arsanchi o por Habermas, pero es el criterio de una sociedad que dice, yo quiero esta sociedad. Y si esta sociedad no le tiene que sacar al trabajador, sino que tiene que sacar plata de otro lado, bueno, lo hará. No necesariamente tiene que haber una igualdad entre los recursos y las prestaciones, y tampoco necesariamente tiene que ser el trabajador el que pague estas prestaciones. Bueno, es muy largo la cosa, se puede hablar mucho más, pero le dejo a la querida amiga Primucci, Laura Primucci, para que hable de las prestaciones de la provincia. Nada más. Listo, Fabián, no te escucho. Arranco, no se te escucha. Bueno, no te pude escuchar, Fabi, no sé si estás silenciado, algo pasó. Bueno, primero agradecerles la convocatoria, a Fabián, a Mario por compartir esto conmigo, y bueno, lo de joven también, y bueno, voy a tratar de resumir lo que tenía previsto. Y bueno, tal como lo estableció recién Mario, la seguridad social viene a cubrir contingencias. Estas contingencias que nos pueden suceder a todos o no en el transcurso de toda nuestra vida, incluso desde antes de nacer, por eso existe la asignación familiar por embarazo, y también posterior a nuestra muerte, que podemos llegar a generar un derecho a pensión por fallecimiento. Ahora, el otro día, cuando hablo con Mario por teléfono, este siglo XXI va a ser llamado el siglo de la seguridad social. ¿Y cómo nos encuentra esto debido a la pandemia del COVID-19? ¿Y cómo nos encuentra a nosotros, Argentina, parados, esta pandemia,
en qué situación nos encuentra. No nos olvidemos que el 23 de diciembre del 2019 se promulga la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de esta emergencia pública, que es la Ley 27.541, que declara la emergencia pública en varios ámbitos. No me quiero olvidar ninguno, pero es económico, financiero, administrativo, tarifario, social, energético, previsional. Creo que no quedó, no sé, díganme ustedes si quedó algo, encuentran algún ámbito que esté fuera de inclusive sanitario. Es decir, que previo al surgimiento de esta pandemia, nosotros como país ya nos encontrábamos en una situación de emergencia. ¿Y qué hace? Esta pandemia nos está poniendo a pruebas como civilización, sin una vacuna, sin un remedio que traiga una cura a esta enfermedad, nos está poniendo a prueba y estamos tomando conciencia de la fragilidad de toda nuestra existencia. Y esta pandemia a la vez va a venir, o viene, a revelar tanto o la precariedad o ineficiencia de los sistemas de salud, o bien su eficiencia, ¿no? Porque es como que la pandemia viene a desnudar a nuestro sistema. Bueno, frente al avance del virus, sabemos que la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo, declaró el coronavirus como pandemia. Ante ello, nuestro presidente nacional dicta el decreto, creo que el 260 del 2020, mediante el cual lo que hizo fue postergar la emergencia por un año más, la emergencia sanitaria. Ahora, vamos desde el lado del punto de vista de un Estado. ¿Qué es lo que quiere un Estado para su población? Siempre quiere un bienestar. Y ¿qué herramienta tiene para generar ese bienestar? Es la seguridad social. La seguridad social, podemos decir metafóricamente, que es como una malla de contención para evitar o para venir a cubrir esos problemas que pueden tener económicos o sociales cualquier habitante de nuestra sociedad. Y esto era a modo de introducción, porque ahora le voy a hacer un relato de cuáles son las prestaciones de seguridad social en Argentina, y después quiero hablar sobre dos temas que me gustaría que nos quedemos pensando, de qué es lo que trajo esta pandemia, de qué puede haber oculto en el ámbito de salud y en el ámbito previsional. La OIT considera cuáles son las contingencias a cubrir, deben estar cubiertas la enfermedad, maternidad, el desempleo, la invalidez, la muerte, los accidentes de trabajo. En el ámbito, me voy a circunscribir solamente al ámbito nacional, que es el ámbito que abarca la mayor cantidad parte de la población, por lo tanto vamos a dejar de lado a importantes organismos de seguridad social, como las cajas profesionales y las cajas provinciales o municipales que no han sido transferidas a la nación, que también son prestadoras de beneficios de seguridad social. Se nos vamos a circunscribir al ámbito nacional. Por lo tanto, se prevén las siguientes prestaciones de seguridad social. Primeramente nos encontramos con asignaciones familiares. ¿Cuál es el objetivo que tiene contemplar esta asignación? Es dar una contención económica al hogar familiar en función de su desarrollo y de la característica de la familia. Todos sabemos que no todos los hogares son iguales, por lo tanto, un poco la asignación familiar, por ejemplo, la asignación familiar por hijo, viene a cubrir a compensar la mayor carga que le ocasiona a un padre en familia, la familia, digamos, numerosa. También se busca compensar, por ejemplo, para el caso de la mujer, compensar la falta de poder ir a su empleo, como teniendo una licencia por maternidad y una asignación por maternidad. En principio, este sistema de asignaciones familiares, y esto es importante, cubría únicamente a los trabajadores asalariados, es decir, aquellos que se encontraban en empleo registrado y formal. En el 2009 nace para la población desocupada o de trabajo informal, nace la asignación universal por hijo, la famosa AUH, que ustedes conocen, y en el 2011 la asignación universal por embarazo, que es para aquellos casos que tienen derecho. En realidad, la asignación universal por hijo comprende ese mismo núcleo, pero desde el tercer mes de embarazo. Respecto de las asignaciones familiares, podemos encontrar asignaciones de pago periódico, como puede ser una asignación por hijo, y de pago único, por ejemplo, una asignación por matrimonio, y hay otras que tienen un pago de cierta periodicidad, como puede ser una asignación por escolaridad.
La otra contingencia que vamos a cubrir y que trae una prestación es el seguro de desempleo, que es una de las contingencias tal vez más nuevas en nuestro país, porque lo que busca es darle cobertura a esa persona que, habiendo estado registrada formalmente, es decir, una persona que realizaba aportes y contribuciones, formalmente se encuentra involuntariamente desempleado. Es una prestación que va a depender de la cantidad de cotizaciones o de contribuciones y aportes que haya tenido, va a depender su duración en el tiempo y su monto. Luego nos encontramos con la cobertura de riesgo del trabajo, que esto tiene dos ámbitos. Por un lado, cubrir ante la existencia de un accidente laboral o de una enfermedad profesional, cubrirlo, pero a la vez también le impone a los empleadores, que esto es algo muy bueno, un sistema de protección, de prevención, para lo cual tiene que adoptar normas de higiene y de seguridad en el trabajo. ¿Qué significa esto para el que sufre, el trabajador? También estamos hablando de trabajadores formales que sufre esta contingencia, se le otorga una prestación económica, porque probablemente no pueda seguir trabajando, o por lo menos hasta que se recupere, y a la vez también hay casos en que se genera un derecho a una indemnización. También le cubre los gastos de salud. En Argentina, y me gusta que retengan esto, para los que no lo conocen, yo creo que todos conocemos quiénes se encargan de las prestaciones, son las aseguradoras de riesgo de trabajo, que son entidades privadas que están controladas por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que actúa en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Porque sobre este tema voy a volver en uno de los planteos que les quería dejar. Luego tenemos dos coberturas, nos quedan, que es salud y sistemas previsionales. La cobertura de salud de nuestro país tenemos tres ejes, si podemos decir, de salud. Por un lado tenemos la atención pública, mediante hospitales y efectores públicas pueden ser nacional, provincial o municipal, que es una atención universal y gratuita. Luego nos encontramos con obras sociales. Las obras sociales están creadas para aquellos trabajadores formales en relación de dependencia, y también obviamente para sus familias. Y luego tenemos a un sector privado que agrupa tanto a los profesionales independientes como a todos aquellos que voluntariamente lo contraten, llamada la medicina prepaga. Por lo tanto, tenemos un ámbito nacional de salud cubierto de esta manera, en el que encontramos un Seguro Nacional de Salud, por supuesto, encontramos también al PAMI, que es la prestación para los jubilados, pensionados y su familia, y todos están marcados dentro de la cobertura de salud y medicamentos dentro del plan médico obligatorio, que es la mínima, es como la base mínima que tenemos de cobertura de salud a nivel nacional. Y por último, de prestaciones, nos queda, para ahí la más interesante, que es la de jubilaciones y pensiones, o sistemas previsionales, se viene a proporcionar, se viene a cubrir determinadas contingencias. En este caso es vejez, para la cual corresponde una jubilación ordinaria, invalidez, para la cual existe retiros o pensiones por invalidez, y la muerte, que generan las pensiones por fallecimiento. Estas pensiones, y enmarcándonos también en el ámbito nacional, están administradas por el SIPA, que es el Sistema Integral Previsional Argentino, que incluye a todas las personas mayores de 18 años, que tengan empleo registrado, empleo formal, como así también a los autónomos que están inscriptos en categoría monotributo o el autónomo propiamente dicho. También existen esquemas especiales dentro de esto, como son hay regímenes para Fuerzas Armadas, para policías, hay regímenes especiales como docentes, magistrados, funcionarios y demás. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo financiamos, no? Porque el SIPA se financia de la siguiente manera. Por un lado tenés el aporte del trabajador y la contribución del empleador, más o del aporte que realiza los que tienen salario por cuenta propia, como un autónomo o monotributista. Y lo importante es que estas contribuciones o aportes generan un fondo, y acá es donde viene a jugar el sistema de solidaridad social, donde estos aportes y contribuciones vienen a solventar las jubilaciones, es decir, los activos solventan las prestaciones de los mal llamados, para mi gusto, pasivos.
¿Qué quiere decir esto? Que en el futuro, los trabajadores activos del futuro van a ser los que van a solventar nuestras, ¿no? Ya no me considero en la edad de jubilarme, pero tampoco estoy en el medio, van a ser nuestras prestaciones. Y realizada esta pequeña introducción que le quise hablar de prestaciones, me pareció interesante dejar dos cuestiones que creo que esta pandemia nos ha traído. Y por un lado voy a empezar por una cuestión que tiene que ver con la cobertura de salud y riesgo de trabajo, por lo cual traje algunos números, que ustedes saben que el COVID-19 fue declarada como pandemia, pero hay otras pandemias que se encuentran ocultas, ¿no? Con la misma cantidad de muertes, tal vez, que un COVID de 2019, y una de esas, de las pandemias, es la enfermedad causada o agravada por el trabajo, de las cuales la ART rechazan sistemáticamente el cubrir esa prestación, por lo cual entiendo que deben tener cuantiosas ganancias por no hacerlo. Entre ellas es el cáncer causado por el trabajo, de los cuales la ART no informa las prestaciones desde el año 1996, en que se crea el sistema de seguro obligatorio, y ya, no lo digo yo esto de la pandemia, esto de que esto es una pandemia oculta lo estableció la OIT en el año 2014, donde dice en sus informes que a la enfermedad causada por el trabajo como una pandemia, y hay algo muy, que lo voy a leer, que lo dijo el director de la OIT en España en el año 2014, es un informe que se llama Enfermedades Laborales, una pandemia que requiere prevención, y que él dice esto: las enfermedades relacionadas con el trabajo constituyen una pandemia por la que cada año mueren 2.350.000 personas, de las que unas 340.000 se corresponden con accidentes de trabajo, y el resto, unos 2.020.000, por enfermedad laboral, la mayor parte de ellas invisibles, porque en muchas ocasiones ni se reconocen ni se registran. Un informe también elaborado por la OIT nos establece que por cada muerte a consecuencia de accidentes hay 6,5 muertes por enfermedades laborales. Además, a partir también de los últimos informes de la OIT, porque este es de febrero del 2020, se llegó a la conclusión que las enfermedades profesionales o causadas por el trabajo no mortales, que dejaron de ser reconocidas como tales por las ART, en el periodo de enero a septiembre del 2019, forman un total de 122.803 enfermedades. Bueno, ¿y por qué traje todo esto? Porque digo, ¿no? La pandemia de COVID-19 es algo público y considero que esta realmente se trata de una pandemia oculta. Hay una indiferencia, y la indiferencia que tenemos hacia el trabajador que sufre estas contingencias y que no están cubiertas, o que debiendo estar cubiertas no se cubren. Por lo tanto, acá hay también una responsabilidad, porque ¿quién es responsable? En responsabilidad político máximo, por supuesto, que es el presidente de la Nación, pero también en quien se deriva estas gestiones, como ser ministro de Salud y superintendentes de riesgos de trabajo. Además de, bueno, iba a plantear el tema de la medicina, pero lo dejamos cuando se rige por las leyes de mercado, pero bueno, quiero ir al otro tema, que más por una cuestión de tiempo, que es cuando nos encontramos con, bueno, vamos a ver los sistemas previsionales más tradicionales, las prestaciones, tenemos jubilación ordinaria, retiro por invalidez, pensiones por fallecimiento, subsidio por desempleo, asignaciones familiares. Algunas prestaciones tenemos de cobertura casi total. Si vamos, por ejemplo, a contemplar la contingencia por vejez, desde que existe la PUAN, pero de la PUAN, que es la prestación universal para el adulto mayor, que tiene derecho cualquier persona con 65 años de edad o más, sin percibir ningún tipo de prestación, y en un estado, si se puede llamar vulnerable porque requiere pasar un socioeconómico, le llamamos, tenemos una cobertura casi total en cuanto a vejez. Hay de destacar también la cobertura que se amplió para el empleo no registrado o para el trabajo informal, como fue la asignación universal por hijo, y también lo que derivó de ella, como es hoy la tarjeta, que deben haber escuchado, la tarjeta alimentaria. Ahora, ¿cuál es lo que yo visualizo como el nuevo
sector, porque la verdad creo que de esta pandemia van a ser, o de esta crisis van a ser un nuevo sector vulnerable al que vamos a tener que atender, que hoy no se encuentra en estado de pobreza o indigencia, pero que probablemente lo vaya a estar en poco. Si vamos a los datos que previo a la pandemia, nuestro gobierno nacional nos estableció que nos encontrábamos con un 35,5%, no lo encuentro, 35,5% de bien, no importa, después lo voy a buscar. En realidad lo que nos está pasando es 35,5% de pobreza y 9% de indigencia. Esos eran los datos que teníamos previos a la pandemia. O sea que ya estábamos, como les dije al principio, en una crisis que esta pandemia la viene a desnudar. A la vez tenemos, el futuro no es muy alentador, porque ya se prevé un 12% de aumento del desempleo en Brasil, un 20% en Estados Unidos, una caída del 5,2 puntos del PBI en España, lo cual, si bien todo esto que realizamos, que el gobierno estuvo tratando de paliar esta crisis de diferentes medidas, ¿esto qué va a generar? Nosotros tenemos cómo financiamos, que es lo que habló hoy Fabián al principio, que tal vez, y que Mario también, me dice, nosotros sabemos que los recursos son finitos y las necesidades son infinitas. Por lo tanto, si nuestros sistemas previsionales se financian con aportes de los trabajadores en relación de dependencia, contribuciones de los empleadores del empleo registrado y formal, más el de los autónomos y monotributistas, es decir, de todo el empleo informal, más, vienen algunos impuestos como el IVA, ganancias, combustibles, cigarrillos, débitos y créditos bancarios, y por rentas generales, ambas fuentes de financiamiento con estas medidas que se fueron tomando están totalmente resentidas. ¿Por qué? Primero porque también ha disminuido el empleo registrado, con estas, por lo tanto disminuye el empleo registrado, disminuye la actividad económica, y esto reciente porque obviamente hay menores ingresos tributarios para financiar este sistema, y además nos encontramos en un país que Argentina está fuertemente endeudada, con una difícil negociación con nuestros acreedores extranjeros, con el FMI, arrastrando altos índices inflacionarios y con una muy frágil situación económica. Entonces, cuando yo ayer leí un informe de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, la cual destaca a la Argentina como la gran, que lleva adelante estas medidas de seguridad social ante la pandemia, fue destacada por estas medidas que yo, si bien las comparto, fueron el IFE, el bono extraordinario que se le dio a los jubilados, a los pensionados, a los beneficiarios de la asignación universal, ese programa alimentario que salió para PAMI, el refuerzo de la tarjeta alimentar, el programa de asistencia al trabajo de la producción, los planes de facilidades de pago que tuvo AFIP, el reconocimiento del COVID-19 como enfermedad profesional para trabajadores de la salud y otros rubros esenciales, pero también en ese informe, que fue lo que la verdad que no lo acuerdo, destaca, lo voy a leer, porque textualmente se destacan las medidas operacionales y de continuidad de los servicios, haciendo hincapié en la implementación de carnales virtuales para facilitar el acceso a las prestaciones. La verdad es que si acá alguien que estuvo postergado en esta seguridad social fue el jubilado, el pensionado, y también, y en peor situación, cuando hoy Mario hablaba del principio de inmediatez que tiene que tener la seguridad social, fueron las personas que en marzo tenían un turno para iniciar su trámite de jubilación, su trámite de pensión, o tal vez un inicio de un retiro para cubrir esta contingencia de invalidez, y nos encontramos con el día 16 de marzo del 2020, que el mayor organismo de seguridad social del país estaba cerrado, cuando debería haber cerrado el 17, o sea, ya antes nos cerraron el organismo. Todas estas personas, cuando hablan de atención virtual, muy famoso que hace, el ASPO, el aislamiento lleva 90 días. Esta atención virtual nació la semana pasada, estuvimos 3 meses a la deriva. Entonces,
cuando acá la quiero citar, creo que está presente la doctora Erika Telo, cuando habla siempre, hablamos con ella de que hay un derroche de seguridad social. ¿Y qué pasa cuando genera este derroche de seguridad social? Porque uno no critica, yo no critico la existencia de las prestaciones porque me parecen bárbaras, pero sí me parece que no hay, en este país, al menos, y con esto voy a terminar, no hay un eje de política de seguridad social. No tenemos una política de seguridad social. No hay gestión en seguridad social. Desde el momento en que tenemos, por ejemplo, varios ministerios que de determinadas partes se ocupan de la seguridad social. Nosotros tenemos que pensar en una gestión eficiente de la seguridad social, porque más allá de todos los problemas que estamos teniendo, si cómo vamos a financiar, porque si esto continúa, ¿cómo vamos a seguir después de haber dado todas estas prestaciones? ¿Cómo vamos a seguir sosteniendo? Porque si nosotros no tenemos ingresos tributarios, porque no hay actividad económica, y no tenemos, tampoco economía no funciona, o sea, funciona poco, yo necesito, ¿de dónde voy a sacar el financiamiento y cómo voy a financiar? Que este problema no es del 2020, no es un problema de financiamiento del 2020, nosotros arrastramos esto. Entonces yo creo que tenemos que poder refundar un poco esta seguridad social y establecer un modelo de gestión que sea eficiente para que no exista este derroche o este derrame de la seguridad social. Así que bueno, con esto la verdad que le agradezco a Fabián y a todos los que mantuvieron la atención por escucharnos, y también a Mario. Así que bueno, estoy abierta al diálogo con lo que quieran plantear. No, Fabián habla y no lo escucho. No. Fabián, no se te escucha, ¿eh? Qué lástima. Tampoco te veo. Yo lo veo, pero no lo escucho y Ahí lo veo. que hablaba. Fabián. Bueno, yo te voy a hacer Creo que una quedó pregunta. tildado. Ahí está. Mario hace preguntas. Mario, dale. A ver, si vos tenés también la misma. A ver. La seguridad social vino respondiendo a las dificultades sociales que se le presentaban a la sociedad. Sí. Problemas sociales, tanto económicos como sociales, etcétera, etcétera. Y acá hubo una disputa entre los que decían, bueno, la seguridad social es necesaria porque aplacamos a los trabajadores, la parte conservadora, pero la seguridad social se la hace pagar a los trabajadores. Y la otra posición que dice, no, es la sociedad la que tiene que responder, etcétera, etcétera. Ahora vino esta pandemia. Esta pandemia no responde a la voluntad de nadie. Vino. Lo tenés que enfrentar. ¿Para cómo lo enfrentar? Apelamos a las dos posiciones que tuvimos antes, es decir, a los trabajadores o a la sociedad. ¿Qué hacemos? Bien, Laura, muchas gracias Mario. Abrimos un espacio de preguntas. Sí, bueno, sí. No se escucha, tengo abierto el micrófono. Sí, ese te escucha. A ver, ahora, no sé si en este momento me escuchan. Ahora sí, llegó con delay. Tampoco. Sí, yo también no. con delay. Me parece que está con delay, ¿eh? Bien, no sé si tengo algún problema con el audio de la computadora. O... Si no, sacate la ¿Ahí cámara. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, porque ahí te escuchamos bien. Sí, pero me parece que es el delay. Pero bueno, si querés, Mario, seguí y... Sí. No, yo lo que Ya, preguntaba es lo que habíamos hablado ya también con Laura, es decir,
digamos, esta pandemia parece ser la contingencia social madre de todas las contingencias sociales ahora. ¿Cómo la sociedad lo va a enfrentar? Es decir, esta es una cosa nueva. Es una cosa nueva que hay que discutirla, hay que verla. A mí lo que me extraña es que nadie se plantea este asunto. Es decir, el asunto se plantea desde el punto de vista, bueno, vamos a pagarle tanto o vamos a pagarle lo otro. La movilidad queda a criterio del Poder Ejecutivo. Bueno, pero ¿a qué criterio del Poder Ejecutivo? Ujú. Cuando va a haber desocupados, cuando se van a bajar los salarios, ¿qué movilidad le va a establecer el Poder Ejecutivo a los jubilados? Es decir, eso es lo que se quiere saber. No sé qué pensás vos. Sí, ¿cómo se va a afrontar? ¿No es cierto, Mario? Porque lo que vos decís, el tema de la movilidad, al no tener, a ver, claramente hay una baja de salarios, hay una cantidad menor de aportes y contribuciones, aparte por las medidas que se tomaron, y vos decís, ¿y ahora qué hago con los jubilados? ¿Qué movilidad le doy? Claro. Porque tampoco en esa delegación legislativa que hace el Congreso no establece parámetros. No, pero a esto agregarle algo más. Es decir, no solamente que van a quedar desocupados porque va a haber cierre de empresas, etcétera, sino que algo muy, muy desgraciado en la vida nuestra que nos toca vivir. El reemplazo del ser humano por la técnica, por los robots. Es decir, fíjate vos, el robot no tiene pandemia, no puede enfermarse. Todas las empresas, toda la producción va a buscar reemplazar al trabajador con la técnica. Nosotros mismos estamos reemplazándonos a nosotros mismos por estos medios. Bueno, sí. Y entonces, ¿quién va a financiar la seguridad social? Es decir, ¿quién va a financiar al enfermo? ¿Quién va a financiar a los viejos? ¿Cómo hacemos esto? Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Fíjense, todo el mundo y en la televisión sale cuidar a nuestros padres, cuidar a nuestros abuelos, que los abuelos no salgan, que los abuelos se queden. Fantástico. ¿Y quién le ayuda a hacer sus cosas? El viejo tiene necesidad de remedio, tiene necesidad de comida, tiene necesidades. Y le dice, usted no salga. Entonces necesita a alguien. ¿Y quién se lo hace? ¿La familia? No, la familia está muy ocupada en sus cosas. Ya no puede atender al viejo. Además que en estas cuestiones, bueno, occidental, pero en la vida normal, ¿la familia puede mantener a los ancianos como lo mantenía antes? No. Hay alguien que dice, en Europa hay seguro de dependencia y seguro de auto. Sí. Uh-huh. Pero acá se dice, no, los viejos que no salgan, los viejos que no hagan tal cosa, los viejos no pueden hacer eso. ¿Y quién hace las cosas con los viejos? La cuestión, es decir, no hay, yo no digo que no hay decisión porque es muy difícil tomar las decisiones políticas. Pero yo lo que veo es que no hay planteo, no hay preocupación por esas cosas. No sé si la veo así. Yo coincido con vos, María. Y aparte de eso, de que no hay un modelo a seguir o una política de seguridad social, a la vez me encuentro al menos con una sociedad que considera al viejo como descartable. Total. Que creo que no se lo respeta. No estamos hablando de los ancianos de Grecia, sino que no se respeta, que es lo que a mí más me llama la atención con mi edad, porque siempre estuve rodeada siempre me gustó esto, y siempre, bueno, mis clientes tienen todo de 60 para arriba, y bueno, gestiono la caja de la provincia también, y la verdad que uno ve ese desprecio que tiene la sociedad, y por qué vemos, creo que viene también por un problema educativo, creo que hay mucho para abordar, y no sé si se está haciendo más que en algún que otro ámbito desmembrado. No sé si hoy es una política de un Estado nacional pensar en esto. Pero fíjate vos. Soy re pesimista. No, yo también soy muy pesimista. Y a veces me critican ese pesimismo. Pero yo te digo esto. Al anciano, al viejo o al mayor, qué sé yo, se le dice, mire, no salga, que es en su casa, haga sus cosas, qué sé yo, del otro, nadie lo va a ayudar. Fantástico.
Muy bien. Pero a su vez, como vos decías, estuvo cerrada 3 meses. 3 meses. Entonces, Sigue cerrada en muchos lugares. bueno, entonces, por un lado, la ANSES no funciona. Y por el otro lado, el adulto mayor no tiene quien lo ayude. Es decir, el tipo que se tiene que pegar un tiro, ¿cómo es la No, es cosa? terrible. No, las oficinas públicas que son las necesarias para prestar el servicio necesario, vuelvo a repetir, valga la redundancia, están cerradas. Pero le dicen al pobre tipo, mire, usted no haga nada. Ah, claro, yo no haga nada, pero la oficina tampoco hacen nada. Ujú. Es la cosa. Es decir, ¿cuál es la política esta? Y a mí, mira, te confieso sinceramente, me da mucha molestia, me da mucha rabia cuando dice, bueno, vamos a hacer una reunión por la pandemia, qué sé yo, la seguridad social y demás. Entonces te vienen a decir, bueno, nosotros damos tal cosa, damos la otra, pero la solución no está la solución. No. ¿Qué sé yo? Y eso que todavía, pues yo sigo hablando, que todavía no nos llegó a nosotros en América, como está Europa, sí nos llegó, pero no al punto del envejecimiento poblacional que tiene Europa. Y que no va a faltar mucho para que llegue acá. De hecho, Argentina es uno de los países que tiene el envejecimiento más alto de toda Latinoamérica. Claro, y ese va a ser otro tema, porque cómo vamos a sostener en el tiempo estas prestaciones. Yo me acuerdo como siempre decía la gente que se jubila de jubilado, cuando hablamos de la compensación del exceso de edad, del exceso de servicios con el faltante de edad, ¿cómo vamos a hacer? Porque creo que ese es otro de los temas que tenemos que abordar. Pero claramente es el financiamiento. Pero todos esos absurdos que se han dado en leyes previsionales, de que bueno, nosotros tenemos jubilado de jubilado. Jubilado de jubilado. Reconocemos servicios porque sí, compensamos cosas. La compensación. A ver, yo se lo digo a todos porque yo lo vivía eso. La compensación del exceso de edad con la falta de servicio nació también en las discusiones del año 58. En el año 58 se puso la compensación del exceso de edad con la falta de servicio porque precisamente el viejo no podía seguir trabajando. Por esa razón. Pero no la compensación del exceso de servicio con la falta de edad. Es decir, eso es otra cosa. Otra cosa es que tiene que ver con otro. Pero yo no puedo compensar el exceso de servicio con la falta de edad. No, porque la contingencia es la vejez. A ver. La antigüedad de los servicios. Fíjate lo que vi, están introduciendo un elemento de los sistemas de capitalización en un sistema de reparto. Porque no acumulé tanto, ahora me dan esto. Pero no es bueno, lo estoy leyendo a Jorge Villanova, que hace un comentario, dice, cierto, no hay estadísticas pensando en el futuro. Si en verdad se quiere subsanar el futuro de nuestros viejos y el nuestro, hay que replantear todo en su conjunto. Dice, en un mundo de menos aportantes y robotización, habrá que hacer real aquella premisa del que más tiene, más paga aportando. Incorporar trabajadores al sistema, tenemos 40% de trabajo informal. Sí, es otro tema. El tema, obviamente, los sistemas de financiamiento de la seguridad social vienen atados al mercado de trabajo, sin duda. La reforma tiene que ser de los dos lugares. Y por eso hablaba yo de una visión integral de esto. Sí, por supuesto. Es decir, ¿cómo vos tenés que sostener una población con qué? Con el producto de un país. Sí. Sí. Y redistribuirlo, ¿sí? Hablo de equilibrio. ¿De qué me vienen a hablar de equilibrio? Que tienen que ser los aportes y las contribuciones igual a las prestaciones. Y yo planteo una cosa. Bueno, si es eso nomás. Bueno, fíjense, si nosotros tenemos un déficit del 50%, como por ejemplo, que no te digo la caja de la provincia, pero bueno, por ahí andamos. Entonces yo tendría que juntar entre aporte y contribuciones un 50%, ¿no es cierto? Más. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le hacemos aportar más? ¿Al Estado? ¿Y el Estado de dónde saca el aporte? De los impuestos. Sí, obvio. Dar más al trabajador. Si yo como trabajador aporto el 15 o el 18%, bueno, estaría más o menos relativamente bien el 82% para unas categorías. Pero si yo le hago aportar el 40%, él se pone el 60% en el bolsillo. Que le voy a pagar al jubilado del 80, 20 más que el activo. Entonces, todas cosas son relacionadas
que bueno, que hay que estudiarla, que hay que ponderarla, y el equilibrio no es ese el equilibrio que dicen los financistas, tanto recaudo, tanto debo pagar, porque no es así la cosa. Fíjate vos, yo discutía la movilidad del gobierno anterior, la que estableció Vudú cuando estaba Nancy. Decía, yo voy a pagar lo que recaudo. Ah, fantástico. Si recauda poco, pagas poco entonces. Ah, poco. ¿Cómo es la cosa? O yo tengo que fijar la necesidad, la contingencia y después ir a ver a dónde busco los recursos. Es al revés la cosa. Por eso yo me acuerdo hace muchos años, Manuel López decía, esto es una barbaridad. Y bueno, pero así sigue. Bueno, Mario, Laura, muy interesante, además de sus exposiciones, este último intercambio que hicieron entre ustedes. Les comento que ayer... ¿Cómo? Lástima que no lo podemos escuchar a Fabián, que está ahí. Ay, sí, quedó ahí, pero bueno, me cedió la coordinación, no sé qué problema tiene, sí. Pero les quería comentar y agregando un poquito y ya cerramos, que ayer tuvimos una actividad desde acá, desde Semumpro Entre Ríos, sobre juventudes en contexto de pandemia y un poco siempre terminamos hablando del sistema previsional y de la seguridad social. Por también una situación real de las juventudes argentinas, de la imposibilidad de la incorporación al mercado formal, al mercado registrado laboral y una amplitud cada vez más grande de otras alternativas laborales que obviamente son no registradas e informales. Así que le sumo esa visión que ayer estuvimos intercambiando y bueno, creo que todo esto es lo que vos resumías, Laura, cuando terminabas, en el desafío de tener una gestión eficiente y además sumarle un sistema de seguridad social que sea sostenible en el tiempo. Pero bueno, como Fabián dijo al comienzo, la idea es poder seguir con estos encuentros que tengan como eje principal la seguridad social e ir hablando de diferentes temas que la componen, que la verdad que es muy enriquecedor y es el debate que necesitamos dar hoy en la sociedad argentina. Así que bueno, muchas gracias a ustedes dos, a Fabián por su moderación y a todos los que nos estuvieron escuchando. Por la atención, gracias. Chao. Pero no sé, pero yo no salía. Bueno, gracias de todos modos.